Damas y caballeros, favor de darle la bienvenida a Howard Dean. Gracias. 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 Demócratas, independientes y a los millones de republicanos que no reconocen al partido que vieron y escucharon en Cleveland y no pueden apoyar el nominado de presidente y vicepresidente de su partido de ellos. Hace 25 años yo conocí a Hillary Clinton cuando ella trabajó para lograr una meta, la meta de hace un siglo, también la meta de Harry Truman, de darnos a todos el cuidado de salud universal. Entre las aspiraciones de Harry Truman y el logro de Barack Obama, hubo Hillary, elegante y persistente. Cuando su primer intento para el cuidado de salud no funcionó, Hillary podía haberse dado por vencida. Ella, en vez de eso, siguió luchando como siempre. Hizo investigación y nunca se le olvidó para quién estaba luchando. Y gracias a su esfuerzo, el programa de cuidado cuidado médico para los niños de los estados, ella consiguió el apoyo de los gobernadores republicanos para lograrlo. Hoy día, más que 8 millones de niños tienen seguro médico como resultado. Son 8 millones de niños, sus familias no tienen que escoger entre pagar el alquiler y llevarles a los niños a atenderse con el médico. Cuando entró el presidente Obama, comenzó y con la ley de cuidado médico asequible, expandimos la cobertura médica a 20 millones de personas más. El 90% de los estadounidenses tienen cobertura ahora. Y ahora necesitamos elegir a la persona que va a terminar el trabajo. Hillary Rodham Clinton tiene un plan para bajar los precios de cuidado de salud. Tiene un plan para defendernos ante los farmacéuticos y bajar los precios de recetas médicas. Y Hillary tiene un plan para llevarnos en la última milla y por fin conseguir el cuidado médico para todos los estadounidenses. Eso es lo que Hillary va a lograr. Ahora, Donald Trump tiene un plan también. Él quitaría Obamacare y quitaría seguro médico de 20 millones de personas. Nos llevaría a Donald Trump a un tiempo en donde los seguros pueden negarle cobertura si tiene condición preexistente, o les va a llevar a un momento en que los seguros podrían cobrarle más a usted solamente porque es mujer. ¿Y qué es lo que va a reemplazar? ¿Cuál es el reemplazado? Cito textualmente: algo mucho mejor, algo enorme. Eso es todo el plan. Un plan de 6 palabras para el cuidado de salud. Su selección vicepresidencial no es mejor. Mike Pence votó en contra de la ampliación del programa de cuidado médico para niños. Votó en contra de requerirles a los seguros de cubrir el tratamiento para la salud mental y adicciones. Mike Pence votó para terminar el Medicare como lo conocemos actualmente. A propósito, Mike Pence una vez dijo que cuando ambos padres trabajan, los niños enfrentan el crecimiento emocional estancado. Yo tengo un diploma médico, lo que es un estancamiento para el crecimiento de niños, los fondos insuficientes para programas de nutrición escolar y el crisis más grande son armas de fuego.
cigarrillos, gobernador Pence, causan cáncer, y aún las contribuciones de las tabaqueras a su campaña no cambian esa verdad. Las elecciones en esta elección son claras. Necesitamos un presidente que está basado en los hechos, que va a defender nuestros intereses en el mundo y saben lo que significa para derrocar y derrotar a ISIS, no con insultos. Y necesitamos un presidente que va a hacer resolución, y necesitamos un presidente que obliga a las empresas a seguir las mismas reglas que los estadounidenses trabajadores. Y necesitamos un presidente que nunca va a dejar de luchar para asegurarse que el seguro médico, el cuidado médico universal, es derecho humano básico. Y si esa es la presidenta que queremos, si ese es un Estados Unidos en que creemos, no esperan hasta noviembre para hacer escuchar su voz. Vayan a hillaryclinton.com para hacer su donación en este momento. Ayudan a hacer la historia y póngase como voluntario, porque esta campaña se va a ganar en los campos en Colorado, Iowa, Carolina del Norte, Michigan, la Florida, Pensilvania, y vamos a la Casa Blanca.